No, porque no te mide de repente. Ah, ok. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Maestro, licenciado o qué es? Maestro Carlos Archival. Gracias. Maestro. Ah, sí, es cierto. Carlos, sin ese. Carlos Archival. Archival. ¿Con D al final? Con L. No, Archival nomás. Archival. Sí. Okay. Oye, a ver, sí. otra vez. Pero tiene mucho brillo. Bien, quién sabe por qué. Pero ya le apagué el flash. Sí, entonces es con este. ¿El circulito este? Sí, sí, para que nos saquen una foto. A ver. Tú me dices. Voy a echar a andar este. Excelente. Es que se apaga y se prende. A ver. Sale. Espera. A ver, chécalo. Si quiere al final. La verdad no me gusta cómo se... No se preocupe. ¿Cómo se...? ¿Esto? Hola, buenas tardes. A ver, Buenas noches. Estamos aquí desde el canal de la Barra de Juristas de México con un invitado de lujo. Nos acompaña el maestro Carlos Archival, quien es el director de Cash Lawyer, y hoy nos viene a compartir un poquito de sus conocimientos, hablándonos acerca del concubinato. Muy buenas tardes, maestro, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Edel, ¿cómo estás? Bien. Qué gran placer de acompañarte, agradecer la cordial invitación que me están haciendo a este foro, que es importantísimo. Para mí lo que representa la barra es una cuestión de mucho peso, de mucho alcance y, pues bueno, ¿qué les puedo comentar? Platicando con Eder, teníamos unas ciertas inquietudes con respecto a platicar de lo que viene siendo la figura del concubinato, y no solamente lo que viene siendo la figura del concubinato, sino la trascendencia de cómo el concubinato, pues cada día el matrimonio está perdiendo un peso muy especial, muy específico, con lo que viene siendo los cambios en la legislación en el Código Civil para la Ciudad de México y también en otros estados. Entonces, reitero, platicando con el licenciado Eder, con el maestro Eder, pues llegamos a la conclusión que puede ser muy interesante el platicar algunos puntos de vista, algunos análisis que se han hecho directamente a lo que es la ley, y pues no sé si estás de acuerdo que iniciemos. Claro, sí. Adelante. Bueno, traje este material de apoyo por lo siguiente, para poder tener una guía y ciertamente tener pues ciertos pasos y ciertas etapas que se pueden ir desarrollando en este programa de radio. Nosotros hemos checado el título quinto de lo que viene siendo el Código Civil para la Ciudad de México, el capítulo 11º, que básicamente es el que habla completamente de concubinato. Entonces estamos hablando del artículo 191 bis, donde señala lo que viene siendo el concubinato. Entonces señala que el concubinato es donde se tienen derechos y obligaciones recíprocos. Para que se dé el concubinato, tienen que existir estas siguientes condiciones. O sea, la ley te crea unas reglas que hay que seguir, como lo es que sea un periodo mínimo de correlación de 2 años. Número 2, que estas personas que viven en unión libre, pudiendo contraer matrimonio, no sea su voluntad hacerlo, y de ese modo, bueno, hay una excepción, que es el que tengan un hijo, ¿no?, antes de los 2 años. Entonces, pues bueno, un hijo en común, obviamente. Nos encontramos en las mismas disposiciones de la ley que se está señalando que hay una opción por parte de los concubinos para poder ir a hacer una declaratoria, en este caso ante el juez del registro civil. ¿Cuál es la idea de esta declaración ante el juez del registro civil? Si bien es cierto, no es crear una situación erga omnes, que es una cuestión oponible a todo el mundo, a todo tercero, pero son efectos declarativos pues que acreditan probablemente un inicio y un término, porque estamos hablando de 2 años que se tiene que acreditar de manera pública, donde haya una retroalimentación de conjunto de cuestiones sentimentales, emocionales, económicas,
El punto es que no existía realmente una base de cómo cuantificar el tiempo de inicio y el tiempo final. Por favor, Edith, si tuvieras algún comentario. No, adelante. Ok, bueno. A mí me llama poderosamente la atención eso por lo siguiente. El que tú vayas a un juez de registro civil a hacer una manifestación por dos personas que tienen el deseo de externar con efectos frente a terceros esta declaratoria, pues me llama poderosamente la atención por lo siguiente. Lo que viene siendo el matrimonio tiene dos causales muy importantes. La primera, que estamos viendo que se tiene que tener una solemnidad. ¿Cuál es la solemnidad? Ir ante un juez del registro civil quien dé fe de que existe una voluntad de una unión entre un hombre y una mujer. Entonces ahí tú tienes esa formalidad y esa solemnidad. En el caso de que tú vayas al registro civil a registrar una declaratoria, entonces si bien es cierto que no hablas de una solemnidad, que yo también lo tendría como una cuestión de pronóstico reservado, pareciera entonces que estás homologándolo como si fuera un matrimonio, en el sentido, digamos así, en general, no en estricto sensu, en lato sensu. ¿Por qué considero esto? Pues bueno, porque si el matrimonio es ir con un juez de lo civil a que te lean la epístola de qué es Epístola de amador. Ajá, que te lean esa epístola, y pues bueno, pues estás haciendo una solemnidad y una formalidad porque hay un documento que una autoridad está reconociendo, ¿no? Esta unión. Pues está sucediendo lo mismo si vas a hacer un efecto declarativo. Eso sería mi primera observación. No sé si quieres comentar algo respecto a eso. Sí, primeramente hacer hincapié de que, bueno, efectivamente el concubinato, igual que el matrimonio, es la unión de dos personas, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, hoy con la libertad que tenemos. La ley ya no, anteriormente dentro de la narrativa adjetiva de esta figura, pues nos decía que el matrimonio era entre hombre y mujer, ahora nos dice que es entre personas. Entendemos esto como de una forma general, más no específica, que cualquier persona puede contraer matrimonio, ya sean del mismo sexo, de diferente sexo o como se acomoden. ¿Esto para qué? Para no sojuzgar derechos humanos o causar alguna afectación al libre desarrollo de la personalidad de cada una de las y los pobladores de esta República Mexicana. Otra situación también es que ahorita ya está abrogada la epístola de amador, porque con la evolución que ha tenido nuestro derecho, con la evolución que ha tenido el derecho de la mujer, así como con la evolución social, se llegó a la conclusión de que esta epístola tenía una tendencia así como machista y en determinados momentos afectaba los derechos de un hombre, porque intentaba encuadrar en cuanto a los usos y costumbres los roles que tenía que conllevar una mujer y los roles que tenía que conllevar a un hombre. Entonces, por situación de género y porque se entendía que era violatoria de derechos humanos, se abrogó esta epístola de amador. Ahora bien, como dices, el matrimonio y el concubinato, a mí en lo personal y muy superficialmente, sí, quizá ambas figuras en cuanto a derecho público, que son las obligaciones inherentes a la crianza, así como las obligaciones inherentes a la persona, que son alimento, vestido, comida, pues sí se ha intentado valorar que se cumplan dentro del concubinato y dentro del matrimonio, porque son de obligatoriedad, o sea, son forzosas. ¿Por qué? Porque la consecuencia de su incumplimiento tiene una situación drástica.
imaginemos el caso, si yo dejo a una persona sin alimentos, llámese hijo, llámese esposo, llámese concubina, llámese cónyuge, si carece de alimentos, fallece. Claro, pues, Si carece de un resguardo, fallece. Entonces son cosas donde la ley tiene que entrar al estudio y obligar que se cumplan. No así con respecto al derecho privado. Digo, esa clasificación se hace en cuanto a teoría, ¿no? No así en cuanto a derecho privado, ya que estaríamos regulando los bienes y la sociedad conyugal, como cualquier sociedad que aparece dentro del Código Civil y así como el Código Mercantil, tiene regulaciones. Nosotros cuando firmamos un matrimonio creamos una sociedad nominada conyugal. Cuando formamos un concubinato no creamos una sociedad conyugal, por eso es que no se regula. Perfecto. Es que estoy recibiendo aquí algunos mensajitos. Bueno, entonces ahorita vamos a tratar de desmenuzar todos y cada uno de los requisitos para que se dé concubinato. Básicamente estamos platicando de los 2 años, que vivan de manera constante y permanente, la excepción solo de los 2 hijos, y pues bueno, ahorita seguiremos un poquito desglosando y desmenuzando todo eso. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque aquí damos un contexto, bueno, en este caso no damos, estamos muchos, ¿no? Estás dando un contexto muy interesante. Sí, digo, ¿por qué? O sea, sí, no estás dando, no. Digo, estás dando un contexto muy importante por lo siguiente, o sea, un punto de vista es el completamente jurídico y otro es el jurídico, el sociológico y el psicológico. Quiero que sepan que en este caso Eder es sociólogo, no nada más sociólogo, es politólogo y es abogado. Entonces, eso a él le da una panorámica completamente periférica y global y con una cosmovisión muy importante. Yo en mi caso, yo soy netamente abogado, siempre me he dedicado al derecho privado, y vamos, para mí es muy enriquecedor estar con una persona como Eder, porque cuando hemos platicado, que hemos coincidido en charlas con su papá, con Juan, con la gente de la barra, él siempre te da esa connotación justnaturalista que va en contra del positivismo. Cuando ustedes saben que ahorita con las reformas del artículo 1 constitucional se viene una cuestión pro persona terriblemente aplastadora, ¿no? Ya no es ni siquiera como antes antiguamente, que teníamos el artículo 19 del Código Civil y el artículo 14, el último párrafo de la Constitución, que era homólogo al 158 de las leyes de amparo, que señalaba y rezaba: todas las controversias del orden civil deberán ser resueltas conforme a la letra de la ley, sus interpretaciones y, a falta de ellos, los principios generales de derecho. Ahora ya no es así, ya no es, y mucho menos en materia de familia. Ya no existe ese acartonamiento o esa fórmula de computadora que tú metías los requisitos e inmediatamente te daba un resultado. No, ahora no. A través del interés superior del niño, de cuidar la familia, etcétera, puede existir ya en estos momentos una situación donde un juez tenga una valoración más de conciencia que de ley. Entonces yo recuerdo que antes, hace unos años, comentábamos que eran tribunales de conciencia, hasta nos ofendía. Pues ahora sí lo son. Entonces, para mí es muy importante que él esté participando por ese sentido, por la parte sociológica y por la parte naturalista que él siempre nos aporta. Me llamó también mucho la atención que venía platicando con Eder, por ejemplo, otra parte de los dispositivos que estábamos comentando del 291 bis, que es, están desglosados, y señala lo siguiente, dice: en caso de que mediante las declaraciones que pretenda hacer constar actos que pudieran constituir un ilícito o una modificación en el estado civil de las personas, el juez del registro civil podrá negar el servicio, fundando y motivando su negativa. Eso de fundamentación y motivación, pues bueno, lo contamos en la última parte del artículo, del primer párrafo del artículo 6 constitucional. Pero a mí me llamó poderosamente la atención en caso de que mediante las declaraciones se pretenda hacer constar un acto que pudiera constituir un ilícito o una modificación del estado civil de las personas, el juez del registro civil podrá negar el servicio. ¿Cómo se va a enterar? ¿Sí me explico? O sea, vamos, hay situaciones que yo veo que en la ley pareciera que no sé si como advertencia o como algo de salva, llega a poner dispositivos
que la misma norma desde que nace es ineficaz, es completamente estéril. O sea, yo me pregunto cómo un juez va a tener el conocimiento, si yo voy, no sé, con mi novia, con su novia, pues yo no creo que el juez conozca a todas las personas quién anda con quién, ¿no? Como si estamos en los años 40, 30, ¿no? Donde pues todos sabíamos quién era quién, ¿no? Se me hace un acto más que utópico, una situación más, un hipotético más que utópico, que un juez pueda saber que está yendo a hacer una declarativa basada en hechos falsos o en actos ilícitos. No sé qué opinan respecto a esto. De hecho, sí, y es muy común en el concubinato que primeramente el desconocimiento de esta figura nos lleva a un vacío legal, porque efectivamente, como bien lo decías, dentro de los requisitos es que vivamos 2 años con una persona, pero en calidad de hecho de un matrimonio, no nada más que vivamos, porque podemos vivir en el mismo domicilio, pero eso no quiere decir que seamos un concubinato. Eso es completamente cierto. Los famosos roomies, ¿no? Exactamente. Roomies. Pregunta del público. Bueno, en este caso yo tengo entendido que, bueno, a mí en una clase el maestro me comentó que si bien es cierto que se deben de cumplir los 3 requisitos que usted señala, también nos comentó una cosa muy importante, que estas personas que van a vivir en concubinato no tengan ningún impedimento para contraer matrimonio. Sí. En este caso yo considero que atiende a lo último que usted comentó, de algún ilícito. Ok. Pudiera ser por ahí Pero esa fue la idea del legislador en su momento. La idea del legislador. Así lo comentó el profesor de la facultad. De hecho, por ahí va, o sea, esa es la explicación que iba a dar. Bueno, primeramente necesitamos los 2 años, pero en condición de hecho de pareja, de matrimonio. La segunda condición puede ser que, como dices, hoy conozco a una chica, ¿no? Y tengo relaciones y nace un hijo. Sería concubinato. Bueno, aquí yo creo que aquí lo más importante también es lo siguiente. Estamos hablando de una cuestión de relaciones sexuales. Exactamente. Las relaciones sexuales por sí mismo, la ley no lo contempla como una cuestión que se genere concubinato. Como atinadamente la gente del público está comentando ahorita, y que es muy importante, aquí existe un ánimo de tener una convivencia ininterrumpida, pública, y de mutua asistencia entre los que tienen esa vida en común. Mucha gente, la juventud, algunos lo tuvieron, algunos no lo tuvieron, no lo sé, pero han tenido, pues bueno, relaciones extramaritales. Sin embargo, hacia donde va Steder, y que yo también me imagino que el público lo ha de sentir, es que tiene que existir una voluntad de cohabitar con una persona, sin tener, digamos así, la formalidad de contraer matrimonio. Ajá. A mí me parece muy interesante la participación que nos hace el licenciado, y claro, por supuesto, pues es parte de, pero vamos, yo creo que aquí el punto es el ánimo de cohabitar con una persona, de tener relaciones con una persona, de tener asistencia entre ambas personas, como si fuera un matrimonio, pero sin la voluntad de esa solemnidad y esa formalidad. No obstante que estamos comentando ahorita que existe una formalidad, ¿no? Que para que tuviera efectos contra terceros y que tú pudieras a lo mejor en un juzgado comprobar el inicio y el término, pues sería ir a hacer esa declaratoria, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, bueno, hay otra parte que me llamó poderosamente la atención del artículo 291 quintus. Señala, al cesar la convivencia, número 1, o sea, entendamos también aquí una cosa. El concubinato no se disuelve ni administrativa ni judicialmente, no, se decide por la voluntad. Es decir, si yo estoy cohabitando con una mujer, si el día de mañana, o sea, ahí la confirmación de cohabitación o de unión es día con día. Entonces, si un par de personas tienen un problema y deciden cada quien agarrar su camino, no necesitan una resolución administrativa ni tampoco civil,
Es decir, no hay que acudir con un juez ni de lo civil, ni un juez, en este caso, de un registro. Entonces, eso te conlleva ciertamente a una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando que siempre tendrías que estar al contentillo de tu pareja y ella de ti. Ciertamente yo sé que ahorita con el divorcio ya no existe una cuestión de causas, ¿no? Pero pareciera ser que entonces el matrimonio, que te da ciertas formalidades, te pudiera detener más en cuanto a la cuestión del pensamiento, y yo creo que ahorita tú me podrás dar un poco más de información en el sentido de que no es una cuestión emocional. Hoy yo me enojo con lo que viene siendo mi pareja, mi concubina, y decidimos separarnos y se acabó, ¿no? En cambio, si yo tuviera una pelea ahorita con mi pareja, probablemente como tengo que ir a los juzgados, conseguir un abogado, presentar la demanda de divorcio, que ir a ratificar, ir a 2 audiencias, eso pudiera de alguna manera ir bajando la temperatura de las emociones. Entonces, vamos, pudiera ser que el matrimonio es una solución en cuanto a que no se hagan decisiones de manera visceral como vulgarmente se comenta. Eder. Sí, más bien está acertado tu punto de vista, pero yo lo enfocaría hacia el concubinato. El concubinato se vio el legislador en la necesidad de regular estas relaciones, como bien lo dices, viscerales, estas relaciones hormonales, digamos, de que la gente visceralmente, en un sentido de querer romper la norma, decidió empezar a vivir fuera de la ley. Eso es completamente cierto. Entonces, surgieron, lejos de que ellos decidieran vivir fuera de la ley, empezó a haber consecuencias de orden familiar, porque nacían los hijos, porque ya no los querían reconocer, que porque ya no les quiere dar casa, que porque ya no quiere alimentarlos. Entonces, era muy común, en algunos casos las mujeres, en algunos los hombres, ¿sabes? Como bien lo mencionas tú, ya me enojé, a la calle, al fin que no eres mi esposa. Entonces, ante esta inseguridad jurídica que manifiestas, el legislador dijo, bueno, algo tengo que hacer porque, pues de alguna forma, tengo que regular y poner un freno. Claro, pues entonces, crea la figura del concubinato tendiente a garantizar los derechos de familia y de crianza, y así como la ayuda hacia los infantes de esas relaciones. Entonces empieza a encuadrar jurídicamente y a crear una figura para que todas estas personas que decidían de forma entripada y hormonal vivir fuera de la ley, o bien de forma convenenciera y gandalla vivir fuera de la ley, para tener una concubina aquí, una concubina allá, otra concubina por acá, y desobligarse de todas, la ley los pudiera agarrar entre sus manos y decirle, bueno, una cosa es que tú tengas 1000 concubinas, otra cosa son las obligaciones que tienes para con la descendencia y para con tu concubina por los años que vivió contigo, porque claro, no nomás es de, pues mira qué bonito nos llevamos mientras nos comimos y ya después te desecho. Entonces por eso viene la regulación jurídica. En este caso, licenciado Carlos manifiesta que no es necesario acudir con el juez de lo civil para presentar el deseo de ya no querer continuar en el concubinato. Desde mi punto de vista, y bueno, de las clases de los profesores, es necesario que aquella pareja que decidió estar en concubinato y se manifestó ante un juez, en este caso el civil, para romper ese vínculo, es necesario que ambos acudan con ese juez y lo manifiesten. El juez tiene la obligación de asentar esa manifestación, porque para esto tiene que de una o de otra forma velar por los intereses de los menores, por los intereses
ya sea la concubina o el concubino, ¿no? Yo creo que la ley o el legislador ha tratado, como usted dice, contener un fenómeno que se estaba saliendo. Y en este caso, desde mi punto de vista, para que se dé el concubinato, tiene que cumplir con los requisitos que usted mencionó y no tener ningún impedimento, Claro. como si fuera a obtener el matrimonio. Es muy importante que la gente entienda esa situación, porque hay veces que, bueno, digamos, un hombre que se sale o se va de su casa, era casado o es casado y formaliza una situación con otra señora, otra persona, y la ley es clara, ahí no hay concubinato, porque yo tengo un impedimento, yo tengo un impedimento. Claro. Entonces aquí, bueno, esas son clases de la universidad. No, y me parecen interesantísimas. Bueno, al primer punto que comenta esta persona del público, estamos hablando que se está, bueno, la ley está reconociendo en este artículo 291 que se puede acudir pues con el juez del registro civil, ¿no? Para poder marcar un inicio del concubinato, pero no señala, ¿no?, el término, si al término de este concubinato se tuviera que acudir con un juez por una declaratoria, ¿no? Entonces, aquí tenemos una situación muy particular. El artículo 18 del Código Civil señala que ante silencio y obscuridad de una ley, un juez no podrá dejar de resolver. Entonces, a mí, en materia civil tenemos la siguiente situación muy particular. Ahí se aplica la analogía y la mayoría de razón. Entonces, si estamos hablando por analogía y mayoría de razón, si nosotros podemos de alguna manera de manifestarle a la autoridad un inicio, pues por mayoría de razón, un final. Ok, si yo fuera, hay dos maneras de leer la ley. De manera judaica es sin ninguna interpretación a la letra de la ley, y la otra es una hermenéutica, que es una interpretación de la ley. Entonces, vamos, para mí sería una cuestión no judaica, y mucho más, y el artículo primero de la Constitución es la cuestión pro persona 100%. Quizás a lo mejor un juez del registro civil no nos... Recordemos que solamente las autoridades pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, a diferencia del gobernador particular, que lo que no está prohibido está permitido. Si yo me baso bajo esa piramidación de conceptos y de criterios, ok, a lo mejor el juez del registro civil no está facultado para recibir una terminación de un concubinato, y con eso genera los derechos de los 2 años que señala en este caso la ley. No hablamos de cuando tiene un hijo, simplemente de esos efectos. Entonces, ¿por qué? Porque la concubina puede pedir alimentos, puede heredar, etcétera, amigos. Pero yo pienso que pudiera ser el modo más efectivo de resolverlo a través de una jurisdicción voluntaria. Porque una jurisdicción voluntaria, estamos hablando de cuestiones no controvertidas y netamente declarativas. Entonces, si son netamente declarativas, si bien es cierto, yo ya avisé el inicio al juez del registro civil, yo acudiría en vía de jurisdicción voluntaria a notificar a mi pareja, sea hombre o mujer, con el objeto de que se manifieste de que ya hemos, por decisión mutua, disuelto lo que nos tenía unidos como concubinato. Efectivamente, como bien lo manejas, vía jurisdicción voluntaria, podemos notificar al juez el inicio de un concubinato y también del término de un concubinato, no así de las relaciones, más bien de las obligaciones que adquirimos dentro de ese concubinato. Desde luego, claro. Nada más de que, bueno, tú y la otra persona, o yo y la otra persona, ya no vamos a vivir un concubinato, pero nuestras obligaciones que procreamos, esas sí nos van a perseguir porque son de orden público e interés social. Ahora bien, maestro nos comentaba si hubiera personas interesadas, porque del público nos dicen, en dar una conferencia, en realizar un curso, ¿dónde podrían localizarlo? Bueno, miren, ¿cuáles serían sus números?
su correo. Sí, básicamente nosotros lo que tenemos es la siguiente intención. Estamos creando un grupo que se llama Lawyer Cash. Quizás suena un nombre rimbombante, pero tiene un porqué. La idea es en su momento poder compartir con todos ustedes como comunidad jurídica todos nuestros conocimientos, no nada más nosotros, todos los que también quieran participar, con el objeto de monetizar tus conocimientos. Es decir, nosotros cuando acabamos una carrera no nos dicen cómo tenemos que actualizar la ley. Toda la idea sería crear una especie de programa, una especie de taller, una especie de conferencia, una especie de diplomado, donde yo te puedo ubicar o podamos ubicar como equipo en este caso, cómo tú puedes buscar qué tipo de clientes. ¿Cómo es eso? Es muy fácil, hay que hacer un embudo de venta, donde localicemos de alguna manera lo que viene siendo el comprador. Y bueno, con eso podríamos arrancar. Pero sí, miren, ustedes me pueden localizar con mucho gusto, estoy para servirles cualquier tipo de preguntas. Estoy en el 55 13 45 16 67. Con mucho gusto yo estaré abierto a cualquier opinión, a cualquier sugerencia o a cualquier asesoría que yo les pueda brindar. Claro, o bien se pueden comunicar con nosotros aquí al foro a los números 8436 8514 8436 8515. Y bien, si tienen algún problema o necesitan alguna asistencia legal, pueden llamarnos al 55 32 64 47 62. Y hoy mandamos saludos a nuestros amigos del corporativo Palomino, así como del corporativo Popol Vuh, de Fisco Online, quienes nos siguen, también a nuestros compañeros de Radio Use. ¿Podemos proseguir, maestro? Sí, con mucho gusto. Nada más para recordarle a todo nuestra gente que está cautiva, que de dónde deviene esta situación de lo que viene siendo la familia. Es el primer párrafo del artículo 4 constitucional. También es muy interesante el 4 constitucional. ¿Por qué? Porque el 4 constitucional no te distingue entre concubinato y matrimonio. O sea, es una institución de una ley secundaria que, digamos, de alguna manera, a través de la cuestión de las buenas costumbres, decidió crear situaciones de formalidad y solemnidad que protegieran al núcleo familiar, como es a través del matrimonio. Entonces, anteriormente el concubinato era visto como un hecho ilícito. Entonces, al ser visto como un hecho ilícito, por eso, anteriormente, antes de las reformas, que existe ahorita en el Código Civil de la Ciudad de México, ahorita el concubinato es casi equiparado al matrimonio. ¿Por qué? Ya porque es una cuestión social que ha cambiado. Ya la gente no quiere casarse, ya no es la cuestión ilícita de que pues iban por lo oscurito y tenían ahí relaciones y pues era una cuestión no pública, etcétera, ¿no? Ahorita al contrario, o sea, si tú quieres inclusive demostrar un concubinato, tienes que hacerlo muy público, muy del dominio de la gente. Pues ¿para qué? Para que entonces sí se vea que sí existía una especie de que existe una unión entre un hombre y una mujer, que simplemente no quisieron llegar a la formalización de un matrimonio. Por favor. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué significa la unión libre y el concubinato? Para mí son sinónimos, pero no sé tú qué piensas. De hecho, son sinónimos. Aquí son usos y costumbres. Jurídicamente, en cuanto a book, en cuanto al libro, la definición que nos da la misma ley es concubinato, más el uso común en el lenguaje social se dice unión libre. Unión libre jurídicamente no existe, más bien es concubinato. Exacto. Lo que toca el maestro Carlos me parece muy bonito porque es la evolución de un derecho, o la involución de un derecho. Evolucionó, más hay que recordar que todo es circular, ¿no? Con la evolución de los derechos humanos, el artículo 4 constitucional, el primero, nos dice que no debemos discriminar. El 133 también, cero discriminación. Entonces, si nosotros hacemos, y es muy específico, no se puede discriminar por estado civil. Claro. Entonces, si nosotros hacemos discriminación de una figura y de otra, estamos cometiendo un delito y atentando contra derechos. Desde luego. Y el libre desarrollo de la personalidad de los mismos. Entonces,
como bien lo dices, el concubinato y el matrimonio provienen de una ley secundaria, no de la Constitución. Entonces, hacer esta división, esta separación, porque tú eres concubina y tú eres esposa, sería discriminante. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y equilibrio cuando tocamos esas figuras. Por el otro lado, como bien lo menciona el maestro Carlos, el justnaturalismo ha retomado un justnaturalismo que casi como Tomás Moro deviene de Dios, en este caso ya no es de Dios, pero todos los derechos humanos los tenemos inherentes por ser humanos. Exactamente. Por una naturaleza. Entonces, dentro de esa naturaleza humana hay corrupción. ¿Qué va a pasar si nosotros nos enfocamos a un justnaturalismo? Vamos a volver a satanizar, vamos a perder el equilibrio, vamos a perder la objetividad de la ley, ¿o qué pasaría? Fíjate que es muy interesante eso. Yo quiero comentar lo siguiente. Si tú tienes oportunidad de leer el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, te das cuenta que es un derecho progresivo. ¿Qué significa esto? Que el derecho no puede ser inmutable, tiene que ir evolucionando y tiene que ir avanzando. Si tú te dieras cuenta, el derecho no es una cuestión de moral, es una cuestión de conveniencia, de conveniencia del Estado. ¿Por qué? Si tú te remontaras a Grecia, en Grecia los hombres que estaban casados, que ya eran maduros, podían tener relaciones con otro hombre que fuera un joven. Entonces, no era mal visto. Cuando Hitler empieza a matar a la gente grande, a la gente que viene con malformaciones, es satanizado, ¿no? Nosotros tenemos la ley de voluntad anticipada. Claro. Entonces, ¿qué tenemos ahorita, por ejemplo? Si tú te das cuenta, antes las causales de divorcio que existían eran terribles, creo que eran 10, no recuerdo. Pero para que tú pudieras acreditar una causal para un divorcio, era un punto menos que imposible. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos ante una sociedad cambiante, ante una sociedad que de alguna manera ya el matrimonio no se está requiriendo. Yo estaba leyendo estadísticas. En estadísticas tenemos que como 15,000, o sea, del INEGI, 15,000 divorcios el año pasado. Y también está hablando de la tendencia que cada vez hay menos matrimonios, es decir, hay más uniones libres, como comentan, ¿no? Más concubinatos. Entonces, lo que hace la ley es equiparar casi a la totalidad los derechos del matrimonio y el concubinato, con ciertos requisitos. Inclusive, por ejemplo, tenemos el Código Penal. Tú puedes checar el Código Penal y si una concubina participa en el homicidio de su concubino o viceversa, pues está catalogado dentro de los delitos que vienen del núcleo de familia. Tú vete a la Ley General de Salud, la Ley General de Salud es muy clara. Los concubinos sí pueden entre ellos donarse, ¿no? Y no solamente eso, vete a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, falta de esposa, la concubina, pues tiene derecho a una pensión. También tú te puedes ir, por ejemplo, lo que viene siendo, tenemos el Código Penal, la Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social también es igual. O sea, puede recibir una pensión la concubina si ha fallecido el concubino. Entonces, pues cada vez se está equiparando más. ¿Por qué? Por una realidad social. Él, que es sociólogo, ahorita yo le voy a pedir que se exprese en ese sentido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ante la latente realidad es que se está equiparando los derechos de un concubinato con un matrimonio ante esa evolución que existe, como dijo, involutiva o evolutiva. Por favor, Edgar. Sí, efectivamente, mira, la ley lo que va a regular son las relaciones de hecho entre la sociedad, relaciones que van desde lo económico, lo afectivo, lo jurídico y lo social. Estas relaciones pueden ser de interacción, donde ambas personas quieren interactuar, pueden ser relaciones de sometimiento, donde hay que tener un freno, pueden ser relaciones dependientes, cuando, vale la pregunta, lo dice, ¿no? Hay una dependencia económica, hay una dependencia moral, hay una dependencia familiar de una persona a otra. Entonces,
lo que se busca es normar esas conductas, Claro. normarlas con la ley, válgame la redundancia, válgame la equiparación que voy a hacer, se busca normar con la normativa legal. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos esos fenómenos y la sociedad los toma como buenos o como malos, de alguna forma está normalizando. ¿Qué quiere decir? No es que esté haciendo una ley, sino que lo está haciendo algo normal, algo cotidiano, algo aceptable. Exacto. Entonces, cuando empieza a crearse esta figura empieza a enfermar esta figura y a crear fenómenos, entonces tenemos que normarla, crear una ley, hacer una norma donde toda la sociedad o a toda la sociedad le digamos esto es bueno y esto es malo según el criterio de esta sociedad, el criterio de esta ley que va a invadir a todo, dijeran los juristas, a todo el territorio y su población. Dirían los politólogos, basta con que invada a toda la población y a donde la pongamos no necesitamos territorio, simplemente que lleven en su mente que esa norma es la que los va a regir, llámese ley, llámese código, llámese constitución, donde estén y donde se encuentren va a haber una norma. Si no es donde nacieron, en el territorio donde nacieron, va a haber una norma que les van a aplicar cuando ellos lleguen y se incrusten en otro territorio, que va a diferir a los criterios que él traía en una sociedad ajena a esta norma, efectivamente, porque la norma, válgame la redundancia, normaliza los hechos sociales. Entonces, sí, adelante. Hace un momento usted comenta que unión libre y concubinato son sinónimos. Para mí lo es. Correcto. Si yo me voy por la idea de unión libre, esto quiere decir que yo puedo tener varias concubinas o yo me puedo casar. Qué interesante pregunta. De hecho, tiene razón. Un concubinato, para que pudiera ser concubinato, son 2 años. O sea, yo creo que existe ahí la diferencia entre unión libre y concubinato. La unión libre se va a dar durante el periodo que se gesta en los 2 años. Entonces, de aquí hacia el día 0, al día 2, tenemos unión libre. Y a partir del año 2 en adelante, ya será el concubinato. Es decir, ya tendría reconocidos derechos frente a terceros, en ese sentido. Entonces, estamos hablando de 2 años, que antes de 2 años esas personas se podían haber casado o no se podían haber casado. No lo hacen, no obstante que no tienen impedimento para hacerlo. Entonces, pues para mí sería que pudiera tener razón en ese sentido usted. Concubinato sería cuando ya tienes esos 3 requisitos que estábamos hablando, ¿no? Que viene siendo vivir en forma común y constante, los 2 años y no tener impedimento para el matrimonio. Entonces yo creo que ahí es donde estriba la diferencia. Tiene razón, no pueden ser sinónimos. O sea, sería concubinato, si se cumplen con esos 3, y la otra, como habíamos contado, unión libre. Yo creo que la unión libre no existe. Ok. Hay una equivocación de la gente, como lo comenta el maestro. Porque para que se dé ese concubinato que está regulado, sí, se necesitan 4 requisitos. Usted ya los mencionó. Pero la unión libre no existe. Eso más que nada sería un ilícito. No podría ser un ilícito porque para que sea ilícito debe estar contemplado en la ley. Claro. Correcto. Entonces, bueno, el tiempo hoy se nos ha acabado. Señores, es un tema interesantísimo. Digo, bueno, casi nos queda más del 80% de temas. Digo, si me lo permite el maestro Eder y la gente. Ok, bueno, nos van a dar una extensión. Bueno, nos van a dar una extensión. Están comentando que nos dan una extensión de 10 minutos, cosa que al contrario, muchísimas gracias. Bueno, estábamos con la cuestión que si es ilícito o no es ilícito, ¿no? La unión libre. Estabas comentando, por favor, muchas gracias por el tiempo que nos está brindando. No es ilícito
Muchas gracias. Porque lo ilícito es lo contrario a la ley. Claro, por supuesto. Entonces, si no está regulado, no podemos hablar de una licitud o ilicitud ni una figura. Claro, No claro, por existe, supuesto. porque nadie puede contemplar lo no existente. Entonces, si literalmente no existe dentro de la ley adjetiva ni sustantiva, la unión libre no es una realidad jurídica. Más si es una realidad, Claro. de hecho, social. Sí, de hecho, mucho se comentó en su época. Yo recuerdo cuando los 70s, casi 80s, que se comentaba del concubinato como un acto ilícito. Efectivamente, para que sea ilícito, pues tendría que existir una norma que lo sancione. Sí. Recordemos que tenemos normas imperativas, permitivas y, bueno, y las que te castigan, ¿no? Ahorita se me fue el avión. Pero tenemos prescriptivas, permitivas, prohibitivas y, bueno, y las que son imperfectas, que no tienen Sancionadoras, ¿no? sancionadoras. Entonces, el concubinato siempre fue visto como una cuestión ilícita, porque iba en contra de las buenas costumbres. Pero las buenas costumbres, ¿cómo las podemos definir las buenas costumbres? Pues como un conjunto de hábitos, prácticas o inclinaciones observadas por un grupo humano en un lugar determinado. Entonces, como estamos comentando, o sea, por eso el derecho es progresivo y es dinámico. Si antes pudiera haber sido observado como en contra de las buenas costumbres, ahora ya no es en contra de las buenas costumbres. Es como la homosexualidad, que bueno, conforme a las buenas costumbres, pues era una cuestión completamente satanizada, y ahorita ya estamos hablando que pues inclusive tienen leyes en particular para regular ese tipo de relaciones, ¿no? Que, pues bueno, si bien es cierto, no es lo que nosotros vivimos cuando estábamos más jóvenes, pero lo contemporáneo de ahorita, pues de que no exista la discriminación. Entonces sí es atinado lo que comenta el maestro Eder, en ese sentido de que pues son esas buenas costumbres son las que hacen que un acto pueda ser lícito o ilícito, y con respecto al legislador, cómo la sanciona o no la sanciona. En este caso, el concubinato no es un acto ilícito. No, es un acto legal. Más bien, es una figura legal que tiene que cumplir con ciertas condiciones de hecho y de derecho. Sí es. Y como tal es una institución jurídica, porque ya está regulada por la ley. Genera derechos y obligaciones recíprocos. Claro. Exactamente. A la pregunta del público, creo, no creo, la ley dice que si hay una persona que tiene 2 concubinatos o 3 concubinatos, ninguno será válido. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una sanción, ¿no? No puedes andar ahí como Juan Pueblo, cosechando por aquí, cosechando por allá, y volvemos a lo mismo, cometiendo una conducta antisocial, amoral, sin moral, que afecta a la sociedad en todas sus esferas, en todos sus ámbitos: económico, físico, psicológico, jurídico. ¿Por qué? Porque aquí entraríamos un poquito más a ver un derecho económico, a ver una realidad social, la cual está contemplada en el círculo de la pobreza. Imagínate que una personita, un buen macho alfa, fecunde a 10 mujeres, y con esas 10 mujeres tenga 5 hijos. Son 50 hijos. Sí, claro. Que primeramente van a tener desnutrición. Una Van a atención tener- emocional, ¿no? Cariño y todo eso. Y todo eso los va a conllevar a un círculo de pobreza, porque jamás van a poder hacerse llegar o hacerle llegar la situación de elevar su nivel económico y ellos se puedan desarrollar. Por lo tanto, se van a ver sometidos o sumergidos a una pobreza extrema, que ya puede ser que los obligue a delinquir, ya sea que los obligue a fenecer, y todo porque un macho alfa, porque bueno, hombre no puede ser un macho alfa, decidió procrear como macho, ¿no? Sí, sí, yo también ocurro. Brian. Un Brian, Brian. el público un Brian. Quisiera comentar
algo. Vamos, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho penal. El derecho penal se llama penal porque es punitivo y el punitivo significa castigo, pues se llama derecho penal. En el derecho penal una concubina no puede denunciar un adulterio. Es como comenta en este caso el maestro Eder. Cambio, una esposa sí lo podría hacer. Sin embargo, para mí entonces la norma es discriminatoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor una parte de ese concubinato, sea el hombre o la mujer, pues pudiera estar pensando, ¿no? Que mientras está viajando su marido o su esposa, pues no hay una situación de adulterio. Sí, existe la buena fe. O sea, el que conviva con varias concubinas, con varios concubinos, pues no estamos hablando de una cuestión de un harén. Sí puede ser que se entienda de primera instancia de un harén. Sí, claro, no. O sea, aquí contempla, por ejemplo, antes que decía, ¿no? Que el marinero, que tenía un hijo en cada puerto, ¿no? ¿Te acuerdas? Puede ser, ¿no? Entonces, pues la ley de alguna manera discrimina una figura que está equiparando al matrimonio para ciertas cosas sí y para ciertas cosas no. Lo que me dice el Código Penal, pues no puedes tú denunciar el adulterio. ¿Por qué? Pues porque no está ese tipo legal. Entonces recordemos lo que señala el artículo 14, su primera fracción. Si no existe el tipo penal tal cual, no puedes tú aplicar la analogía ni la mayoría de razón. Sin embargo, yo creo que el artículo 14, si es constitucional, como garantía individual, ¿qué es una garantía individual y qué es un derecho humano? Un derecho humano son los que tiene por sí el ser humano, 29 constitucional. Y una garantía individual son los mecanismos y los procedimientos para velar por esos derechos humanos. Entonces, si vamos bajo esa misma línea, pues si yo estoy, de alguna manera, señala el artículo primero de la Constitución, no, el primer párrafo de la Constitución, que los derechos del hombre y la mujer son iguales y que todos somos iguales ante la ley, pues aquí hay una cuestión de iguales entre desiguales y de desiguales entre iguales. O sea, como si hay unas cosas que tú equiparas como matrimonio, que les das las mismas funciones al concubinato, pero entre ellas unas y otras no, como esta parte penal. No sé qué opina el público, no sé si quieres opinar al respecto. Pues yo creo que lejos de opinar, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todo el público que nos sigue por el canal jurídico de la barra, así como a todo el público que está presente. Agradecemos en controles al ingeniero y contador Juan Carlos Castillo. También agradecemos hoy la excelente intervención y su excelente cátedra, maestro. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Carlos Archival, a quien también le volvemos a pedir, al presidente de Cash Lawyer, que nos dé sus números por si hay alguna persona interesada en algún curso o conferencia, se acerquen a usted. Muchas gracias, qué atentos. Den la cuenta, me pongo sus órdenes. Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Archival Gutiérrez, Archival con B grande, y eso es en Facebook. Y me pueden encontrar, mi teléfono es 55 13 45 16 67, y yo de verdad agradezco muchísimo la oportunidad, para que no sea la última, que me inviten todos ustedes y que me permitan expresarme. Yo me siento de verdad muy distinguido que me den esa oportunidad de poder expresar en un foro tan importante como son todos ustedes en esta barra, y de verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos. Soy el licenciado Narváez. Agradecemos al corporativo Palomino que nos presta sus instalaciones. Agradecemos a nuestros compañeros de Fisconline que siempre nos apoyan.